La radio y la madrugada siempre habían casado bastante bien a un modo de fetiche, tanto en la radio internacional como en la española. Obviamente, estos programas que se emitían no eran los de máxima audiencia, pero los que ya tenemos cierta edad recordamos mucho los personajes de Encarna Sánchez, Carlos Pumares, posteriormente Gemma Nierga, o incluso el Iker Jiménez pretelevisivo. Pero claro, los años y las décadas pasan, y ya en los 2010 las personas que trasnochan pues tenían muchas más opciones de ocio o acompañamiento. Es aquí cuando la directiva de la cadena SER decide liberar media hora, precisamente de Hablar por Hablar, que no pasaba por sus mejores momentos de audiencia e ingresos, para crear unos espacios de humor con libertad para la gente que los creaba y que ya eran personas contrastadas en los medios. La estrategia estaba en lanzar tanto esos programas de madrugada acompañados de una emisión posterior o a veces incluso previa, tanto en la página web de la emisora de Prisa como incluso por YouTube, iVoox, etc. Así es como empezó, no del todo, luego lo hablaremos, uno de los fenómenos de la comedia más importantes de España en la última década. Este es La vida moderna, y hoy vamos a desgranar por qué se convirtió en el éxito que recordamos todos. Y es que ya han pasado más de 10 años de este proyecto que surgió bajo el nombre de Oh My LOL, en el cual pues gente como Dani Mateo y Raúl Cimas, Antonio Castelo, los especialistas secundarios, el equipo del Mundo Today o el ya clásico en este tipo de formatos Juan Carlos Ortega presentaban cada día proyectos, vamos a decir humildes, porque la franja horaria tampoco daba para mucho más dispendio, al cual se les sumaba la vuelta de un pequeño proyecto o idea que habían desarrollado para un especial de los Santos Inocentes en 2012 David Broncano y la periodista María Gómez, que no es directamente cómica, pero siempre ha tenido bastante relación con formatos de entretenimiento. Sí, el germen de La vida moderna era algo bastante más convencional, cosa que incluso podemos ver en la primera temporada, en el cual se hablaban de los contrastes del mundo rural y el mundo moderno, con un enfoque cultural, con un enfoque vanguardista, pero que poco tenía que ver con lo que vimos a partir de la segunda y sobre todo de la tercera temporada. Para este proyecto semanal se contó con el todavía entonces conocido como Keke, Héctor de Miguel. Es bastante curioso, si veis los vídeos de esa primera temporada semanal que están disponibles en YouTube, como incluso las fotos de Keke son aquellas típicas de monologuista del Club de la Comedia, que era un poco por donde lo teníamos todo relacionado. Sin embargo, hay que decir que Keke era amigo personal de David, que ya incluso lo había acompañado en un vídeo que seguro más de uno ha visto, en el cual David iba a probar a un open mic, creo que en Reino Unido. Y a estos dos, ya una vez con María Gómez en otros proyectos, se les añadió Ignatius Farray, una persona pues que eran conocidos, que tenían cierta relación y amistad, pero que no habían trabajado tanto como entre Broncano y Héctor. Aquí además se buscaba un elemento de contraste que luego vemos que es una de las claves del éxito y bastante interesante. A partir de ahí se establecen unos primeros programas realizados en verano de 2014 y a partir ya luego de esa primera temporada vemos cierta evolución del formato. Aún así, al principio podéis ver los primeros programas pues muy editados, con muchos cortes en los que se empezaba con una presentación y una entrevista. Yo los primeros que vi eran, si no voy mal, a Faemino y Cansado y a Siniestro Total, y como tenía algo como mucho más, vamos a decir, canónico o mucho más convencional que el actual. Esto lo ha reconocido el propio David Broncano. El origen humilde, del relleno a la rebelión. Y es que claro, un programa en el que en directo lo podían escuchar taxistas de guardia, agentes de seguridad, o los que se iban a Mercamadrid o el mercado de turno, yo iba a decir Mercapalma, pues solo podía trascender mínimamente si tenía, vamos a decir, un alcance en formatos digitales. Y aquí se marcaba claramente la diferencia con sus compañeros de parrilla.
Lo dicho, en la segunda temporada podéis ver los proyectos del Palomar de Dani Mateo y Raúl Cimas, o el de Antonio Castelo Domina el Mundo, que son los que he buscado, que ya el propio canal de Oh My LOL pasó a ser La Vida Moderna, dicho sea de paso, en el cual pues rondarán entre 8, 10 a 20.000 visitas máximo. Esto tiene muy poco que ver con las cifras que alcanzó La Vida Moderna. Y es que, ojo, hay que decir que los proyectos de comedia en esta franja no eran precisamente nuevos. Estaba La Parroquia del Monaguillo, también con Arturo González Campos y el Monaguillo, obviamente. El Ya te digo de Alfonso Arús y Albert Lesan, ambos creo que en Onda Cero. O incluso proyectos mucho más underground o locales, aquel Sábanas con Chinchetas de Radio Hospitalet con José Miguel Cruz. Sin embargo, son unas opciones que parecían que no van a ir mucho más allá, y que si nos dicen que un programa, un live show que acabaría teniendo miles de personas en pabellones, en teatros o en el parque de Enrique Tierno Galván, pues no se nos iría mucho a la cabeza. Pero volvamos al tema, y es aquí por donde va surgiendo un poco la progresión. Podemos ver cómo la segunda temporada se empieza a generar esta especie de, no sé si desorden fluido o anarquía ordenada, como lo queréis llamar, que al final conceptualmente creo que sí se ha transmitido a la resistencia y a la revuelta, no exactamente a lo común. Y cómo, curiosamente, empezaba a conectar un público relativamente joven, al menos curiosamente más joven que, al menos, repito, Ignatius y Héctor de Miguel, que eran más mayores. David Broncano era y es algo más joven. Y basta ver cómo el propio público, incluso en directo, no hablo de los oyentes de radio ni los espectadores, por decirlo de alguna manera, las suscripciones en YouTube, era muy distinta. Estos primeros programas, la primera temporada, era gente casi totalmente random. Seguro que había fans de los propios cómicos, pero seguramente eran también estudiantes de audiovisuales, de periodismo, gente que caía invitada por grupos, que incluso en ciertas secciones podías ver cara incluso de estupefacción o de no acabar de entender lo que estaba pasando ahí. Y repito, con secciones mucho más canónicas, pero que iban marcando un camino. Seguro que más de uno le viene a la cabeza pues las llamadas a Pedro Lucha, es un amigo de la juventud o de la infancia de David de Norcera, las secciones del Rancius, aquella surrealista sección de fin de semana de ver qué pasaba en IFEMA y hablar con el director de IFEMA, o las propias frases que daban nombre a los episodios. Pues los títulos, sobre todo en la temporada 2, de ver pues la vida moderna es usar la cámara frontal del iPhone para recortar los pelos de la nariz, ¿no? Eran esas frases de contraste de la filosofía inicial del programa. O me acuerdo yo otra que era tipo esperar a que tu hijo te pille hierba en la Deep Web, iba algo así, que casaban muy bien, que eran pues a modo prácticamente de tweet y que ya mostraban un poco lo que iba a haber ahí. Con todo eso, el formato se va volviendo más cercano a lo que conocemos todos, y las reproducciones de YouTube, como hemos dicho antes, se disparan en comparación a los de la otra cadena, a los otros días de la cadena, lo diré bien. Aquí se genera un gran cambio, y es que al final de esta segunda temporada se ve claro que la apuesta va a ser La Vida Moderna, y aquí hay un cambio. Se deja Juan Carlos Ortega los viernes, luego incluso habría otros formatos posteriores en fin de semana, como Fibe Taranda o Comedia Perpetua, como lo queréis llamar, que también de salida entraría en este Oh My LOL, luego llamado Comedia en la SER. Y el principal cambio es que de lunes a jueves la franja de media hora, se le iba a dar a La Vida Moderna a partir de la tercera temporada, que yo creo que es un poco el momento en el cual explota el proyecto con una base de pilares de éxito. La base del éxito. Aquí yo creo que hay varios factores. Primero, la sinergia de las apariciones de Broncano, por un lado en La Vida Moderna y por otro en Leitmotiv, en el programa de Buenafuente, en Movistar. Seguro también a su vez que si echamos un poco la vista atrás recordaremos aquellas entradas con himnos nacionales, con el jibiri, con esa terminología que le hacía mucha gracia al propio Buenafuente y que a veces tampoco acababa de entender muy bien, y cómo las secciones de David Broncano lo estaban reventando en algo que no pasaba tal vez desde que empezó a explotar el propio Berto Romero, ya bastante más veterano al menos en el programa.
Y es que las secciones, tanto de televisión como de radio, eran un tanto uno reflejo del otro, y ambos casaban muy bien, tanto con la personalidad como con el humor, principalmente de David. Otro factor sería, obviamente, esta trinidad, esta química que había entre los miembros principales. Habría algunos más, que luego comentaremos. Pero es que incluso creo que tanto David Broncano como una especie de outsider, que con un humor más cínico y con bastante oficio, hay que decirlo, y este aspecto impredecible, absurdo de Ignatius Farray, pues incluso puede parecer un tanto la versión moderna de los tres personajes clásicos del payaso, ¿no? El cara blanca coherente que conducía, que se diría David, el Augusto, que llevaría las rupturas de patrón, las situaciones caóticas, que sería Ignatius, y luego el vagabundo, ¿no? Que igual, aunque por nombre y por aspecto relacionaríamos más vagabundo con Ignatius, pero en este caso, en la comedia de payasos, el vagabundo pues sería más el estilo de Héctor de Miguel, ¿no? El cinismo, este incluso rol de señor mayor de vuelta de la vida, muy sarcástico, etcétera. Aquí también creo que deberíamos hablar de la ruptura de Keke con su anterior personaje. Lo hemos comentado en los primeros programas, hasta las fotos, yo creo que debían ser capturas o imágenes de la época de Estas no son las noticias, de los formatos en los cuales Keke había trabajado, si no voy mal, especialmente para Globomedia, Club de la Comedia, Noches de Fuentes, etcétera. Y aquí nuestro añorado Héctor, que ahora lo podéis ver en hora 20 y pico, pues se marcó, salvando las distancias, un George Carlin a la española, ¿no? Pasando de un humor pues bastante más convencional a algo mucho más crudo, mucho más satírico, con tintes políticos, como podéis seguir viendo actualmente en el formato de la 20 y pico, que tenía antes bastante más reprimido. Obviamente no es el fenómeno de George Carlin, pero sí que en ese estilo me ha recordado bastante. Cosas que también podríamos destacar: la dinámica, la colisión entre personalidades y complementar, sobre todo desde la confianza un poco y el respeto, reforzando ideas. Esto es algo muy típico que, por ejemplo, puede pasar en la impro, y que pasaba o generaba que ideas que podrían parecer chorradas y quedarse ahí, pues luego trascendieran, tomasen forma e incluso reforzarían el éxito. Pues como decir, venga, nos vamos a hacer el programa en directo al Valle de los Caídos cuando vayan a quitar la cruz, o cuando vayan a quitar la tumba de Franco, ¿no? Iría por ahí. Luego, la capacidad, es gente bastante rápida para crear gags rápidos y aprovechar cualquier cosa que pasaba por ahí. O la ruptura total de cuarta pared, esta ruptura también a su vez de protocolos, de algo que podía estar incluso mal visto en la televisión y en la radio canónica, en la cual los miembros, primero, que aceptaban totalmente cualquier fallo, lo cogían y lo abrazaban. Dicho sea de paso, algo muy típico de la improvisación. O cómo interactuaban constantemente pues con otros miembros del programa, más a nivel técnico, con Coque Peinado, que era el técnico de sonido, Alex Pinacho, que era productor y gestionaba las redes sociales, otra de las claves de este programa, Bea Polo, que llevaba la realización junto a Pablo Palacios. Anteriormente, la primera temporada, creo que era Robert, ahora no recuerdo el apellido, pero incluso este equipo, que Ignatius llamaba el trío Inframundi, creo que eran Jorge, Bea Polo y Pablo Palacios, estaban todo el rato como miembros visibles del programa, no estaban de cara a las cámaras, a veces sí se les enfocaba en el cuadro técnico, pero se hablaba con ellos constantemente. Esto yo creo que también da mucha sensación como de realidad, acerca más un concepto que hemos visto más en el streaming, de oye, esto está pasando, hay una persona aquí detrás de una cámara, y obviamente todos sabemos que hay una persona aquí detrás de una cámara. Estamos grabando esto el lunes y se está emitiendo el martes por la tarde, o el martes de madrugada al miércoles. Hay una cosa que va a pasar que no sabemos el resultado, o no sabemos cómo va a quedar, y hacemos coña de lo que va a pasar en futuro, del público que repite el mismo programa porque se graban varios de golpe. Yo creo que eso también genera bastante complicidad incluso con el público. Por supuesto, hablar del fenómeno YouTube, el éxito visual. Este concepto de subir la radio,
que en algunos casos tampoco funciona muy bien, porque ves directos de emisiones de programas muy importantes, como podría ser Carrusel Deportivo, y nos encontramos con un número de visualizaciones que yo no sé hasta qué punto les vale la pena hacer una producción, aunque sea más simple, de televisión, pues para igual tener 2, 3, 4 mil personas viendo la emisión en directo en YouTube. Pero lo dicho, ahí sí que se nota mucho llevar el programa de radio y hacer un programa de radio. Había una frase mítica, creo que era de Coque Peinado o de Pablo Palacios, de a mí la radio me da igual, y lo usaban incluso como jingle, porque el propio técnico decía, oye, si al final nosotros lo que nos movemos YouTube, como quede para radio, total no lo va a escuchar nadie, ¿no? Y iría un poquito por ahí. Por supuesto, el estilo de humor pegado a la actualidad, sin miedo a la polémica, cosa un poco curiosa y que luego en Hora 20 y pico se ha conservado, pues que incluso en una gran empresa como puede ser Prisa o Cadena Ser no sabíamos hasta qué punto podía llegar. Y luego yo creo que aquí hay como los dos elementos más importantes. Creo que la participación del público, la participación, lo diré bien, como parte del show, la implicación, a veces casi excesiva, como se creaban incluso personajes, estaban los heavies, estaban los veteran people, gente que traía regalos del público, todo este entorno que precisamente en los primeros programas no vemos, pero que luego es clave. La implicación del público coreando temas como fascismo del bueno, como choque de prepus, todos estos cánticos que la mayoría lanzaba Ignatius, como pues por ejemplo respondían a los conseguidos de Keke. Todo esto lógicamente reforzaba mucho. Yo creo que uno de los problemas posteriores es que precisamente cuando se grabó en pandemia 2020-2021, que se estuvo mucho tiempo con público, esto se notaba y los programas eran mucho más duros y mucho más difíciles de hacer y luego posteriormente de escuchar. Por último, yo también destacaría que esto es muy importante en la comedia que trasciende, que nos podemos decir hasta Chiquito de la Calzada, pues el crear un lenguaje y unos códigos propios, ¿no? Estos inside jokes, ¿no? Estas como coñas internas que fidelizan a la audiencia, pues hablar repetidamente de los baños de Atocha, los cánticos de UPyD, por ejemplo, el concepto de moderdonia como la anarquía dictatorial, moderdonia que incluso todavía he recordado hoy día, como incluso la gente acababa vendiendo, creo que eran en tiendas tipo AliExpress, etcétera, las banderas de moderdonia. Esto era una auténtica locura si lo vemos ahora después que pueda pasar con un programa ya no de televisión, sino es que encima era de radio. Claro, todo ello, cuando repito, se va llevando hacia algo más importante, hacia algo más repetido, se va integrando, incluso gente de la calle ya utiliza esas coñas, aunque sea un nicho concreto, es algo muy importante. Ahora está toda la gente de marketing dando el peñazo con el crear comunidad, pues ya os imagináis 200, 250, 300 mil visualizaciones diarias de un programa de, en ese momento, más de 30 minutos, porque siempre se pasaban 35, 45, 50 minutos de lunes a jueves, cómo generaba ese vínculo, ¿no? Por supuesto, luego apariciones, pues yo, con el Dr. Cavadas, el buscar o aparecer Becky G con la coña de la canción de A mí me gustan mayores. Creo que Íñigo Errejón también apareció por algún programa. Cosas que incluso eran muy surrealistas, porque Íñigo Errejón, de hecho, aunque apareció en mesa, estaba como público y tú veías el programa normal y de repente, pues detrás de Ignatius o de David, a Íñigo Errejón como una persona más del público, ¿no? Claro, esto no se acabaría nunca. Yo creo que podríamos poner 20.000 ejemplos. Sí que hablar a su vez también de la creación del live show, de la vida moderna live show, que se llevó hasta el final, como también parte del éxito de manera posterior, incluso ver esta progresión. Yo en 2016, al principio de la tercera temporada, yo estuve en directo en un show que luego se ha hecho referencia bastante en el programa, que fue el show de Palma de Mallorca, en el cual pues dos señoras no entendían muy bien
no entendían muy bien, lo diremos con respeto, el concepto del programa, dos mujeres mayores que habían visto en un festival de comedia que tenemos aquí en Mallorca. Además, era la productora en la cual colaboro y gestiona mis shows en el cine. Pues que no entendieron, se enfadaron, incluso la coña la siguieron a más, sobre todo Ignatius, luego intentaron disculparse, pero ya fue tarde, las mujeres se fueron, lío con la organización, etcétera, un desastre. Pero aquí también es una prueba de que el live show, a medida que iba avanzando con el tiempo, iba gente más implicada que conocía lo que veía y demás. Esto llevó, pues, por ejemplo, a llenar teatros, como hemos dicho antes, colas de gente, entradas vendidas en minutos, no tan exagerado como hablábamos el otro día con Galder Varas y Juan Dávila, pero casi, o incluso llegar a ganar en 2018 como programa de entretenimiento el premio Ondas. Esto sería como un poco el top. Claro, a partir de aquí, a partir de esta tercera temporada, ya en la cuarta empezamos a ver como una pequeña cuesta abajo. La dulce decadencia. Aquí se van juntando una serie de aspectos que van haciendo que incluso desde la cuarta temporada vaya viendo como un pequeño descenso paulatino que hace que el programa sea de cada vez más difícil de hacer, de llevar, que mantenga esta frescura y que sobre todo siguiera creciendo. Sí que ha seguido creciendo, pero no como un proyecto de radio de las 3:30 de la madrugada. Basta ver la carrera de cada uno de ellos, pues, lo que ha sido el antes y el después. Claro, nos encontramos que a partir de la tercera temporada, con el éxito de David, el leitmotiv, pues se van generando proyectos más importantes y sobre todo con más presupuesto. Primero Locomundo, luego La Resistencia, La Lengua Moderna, del cual no habíamos hablado todavía. Eran ofertas que tenían bastante mejor pagadas porque, como hemos dicho al principio, estos proyectos de radio pues eran en una parte de la parrilla de emisión totalmente residual, con muy pocos patrocinadores, entonces tenían pagado un mínimo, que lógicamente cuando alguien tiene ese volumen de visitas se podía renegociar, no excesivamente al alza, porque YouTube tampoco da unas barbaridades de dinero, salvo que se marketice en exceso. Seguramente ganaban incluso más dinero con los live shows de La Vida Moderna que con el propio programa de La Vida Moderna. Entonces, claro, la llegada de productos o la llegada de proyectos, de programas más ambiciosos y mejor montados hace que esa energía se disperse, que esas grabaciones que se hacían, si no voy mal, lunes y miércoles por la mañana, pues de cada vez se llegase con menos tiempo de preparación, con menos energía, pues porque igual el fin de semana habían hecho 3 actuaciones en directo, etcétera. Entonces esto yo creo que marcaría mucho. Habría otros aspectos. Hemos hablado, por ejemplo, de los 2 años de COVID, un programa sin público, con muchas limitaciones, de algo que igual, si hubiésemos hablado de esos primeros programas de La Vida Moderna, en el cual pues haces una entrevista por Zoom, haces un par de secciones sin público, etcétera, no hubiese habido tanta diferencia, pero con el de la segunda, tercera, cuarta temporada sí. Podemos hablar de desgaste de formato o podemos hablar incluso de problemas de salud. Ignatius Farray estuvo bastantes semanas de baja, relacionando tema de ansiedad, alcoholismo, etcétera, que hizo pues que durante bastantes semanas llevas en el programa solo entre Broncano y Keke, luego apariciones, volvía a estar de baja. Sobre todo daba mucha cosa ver y escuchar a Ignatius medicado, con bastante conciencia de lo que pasaba en el sitio, pero con un tono lento. Daba una sensación como de estar hablando borracho, y no era que estuviese hablando borracho, sino que estaba medicado. Tampoco sé yo en ese punto hasta qué elemento era peor, y dar de castaña, etcétera. Pero claro, todo esto va llegando y creo que es muy importante ver lo que trasciende y hacia dónde va. Pues un programa del cual estaban bromeando, si tuvo 8 temporadas, tranquilamente 4 de ellas de que debía acabar, luego acababan renovando, facilitando el formato, pasaron a hacer, si no voy mal, 3 programas por semana o 3 franjas de media hora que luego se emitían 2 días y en fin de semana. Se intentó grabar incluso la última temporada varias semanas en teatro, en el mismo en el que se grababa en Madrid
era la sala Lola Membrives, creo, un teatro en la zona de Malasaña, que también se grababa en Nadie Sabe Nada. Se intentaba pues regenerar un poco esa energía sin un esfuerzo excesivo que perjudicase los proyectos principales, pero claro, de hecho flirteando, incluso hubo unos días, creo que era la sexta temporada, que no se llegó a emitir, y en el cual veíamos cómo el programa tenía que acabar pronto o tarde teniendo el momento final. Pero es que claro, aún así, fijaos la gente, la cantidad de comentarios que hay en los cortes que se siguen subiendo a YouTube, que lo podéis ver. El canal de YouTube sigue activo, lógicamente no con programas nuevos, pero sí con programas de las temporadas que se hicieron anteriormente. Pues como aún así se generaban momentos icónicos, pues la aparición de Black Ignatius, la broma telefónica que se hizo con la propia madre de Ignatius, los momentos de oyente loco boicot, que era una persona bastante mayor que llamaba a diferentes programas de radio para boicotearlos o para directamente insultar a los locutores de los mismos, que esto fue pues como un trabajo de búsqueda de Pablo de Alex Pinacho, le diré, ahora estaba mezclando dos nombres, pues todo esto por aquí. Claro, a partir de ahí podemos hablar de influencia y de legado. Y es que La Vida Moderna influyó mucho en la comedia que se hizo después. Incluso ver cómo cómicos pues empezaban a llegar a los open mics con un estilo de comedia, incluso términos y expresiones iguales o muy parecidas a las que utilizaba Broncano, como incluso estos aspectos que podían ser más propios, como hemos dicho antes, de streamers, se intentan llevar a la televisión, o el abrir la puerta de formatos de comedia online, de formatos de comedia, o de que la gente vea programas de media hora, una hora y media basados en comedia y los consuma en streaming por YouTube, donde pues igual antes funcionaban otros contenidos más del tipo, por decir algo, tutoriales, ¿no? Hemos hablado de La Ruina hace poco, podemos hablar de Estirando el Chicle, podemos hablar de Nadie Sabe Nada, por supuesto. Ahora, por ejemplo, Art de Venecia con Juan David y Galdervaras. Podemos hablar de La Pijera Kinky, de La Ruina, que también comentamos. Han salido una cantidad de formatos de programa basados en humor, pues que igual hace 10 años, con ese nivel de producción y ese nivel de trabajo, pero para una emisión en YouTube y que no fuese en un medio convencional en el que seguramente no hubieran tenido la oportunidad, era bastante extraño. Yo creo que a partir de ahí tenemos pues como un antecedente de estos formatos, con esta transmisión a shows en directo, por ejemplo, Estirando el Chicle, llenando el Wizzing también en su despedida. Por lo tanto, claro, no recordar a un formato como era La Vida Moderna, con, ojo, más de 400 millones de visualizaciones entre programas completos y cortes, los shows agotados en recintos, pues hemos hablado del Palacio de los Deportes de Zaragoza, por decir otro que me viene a la cabeza, el Circo Price. Cómo conseguían llevar cada programa, cómo incluso podemos ver cómo 3 años después de haber acabado el mismo, se siguen subiendo cortes y siguen teniendo comentarios, pues a ver si vuelven. En entrevistas se comenta. Es un programa que todavía a fecha de hoy mucha gente de una generación pues echa bastante de menos. Incluso la propia cadena SER sigue intentando formatos de humor, algunos con cierto éxito. Yo creo que, por ejemplo, Hora 20 y pico es un programa que ha funcionado bastante bien, muy digno en cuanto a números. Luego habría el Segunda Sección, que tuvo 2 temporadas un poco para allá, no acabó de arrancar siendo el mismo o teniendo a Miguel Maldonado e Ignatius. A las Bravas de Raúl Pérez, que es un proyecto muy sencillo. Pues vemos como todavía eso se va a seguir haciendo, se va a seguir buscando, y que por supuesto se va a buscar, al menos en SER o en Prisa, el próximo La Vida Moderna, que yo creo que no llegará, sino que es un poco el que aparezca otra gente nueva que rompa y que presente un formato que precisamente no se haya hecho antes o no tenga tantas referencias a lo que se ha hecho antes. Así que yo creo que por mi parte os he pegado una turra hoy tremenda, increíble.
Si tienes la inconsciencia de haber llegado hasta aquí, pues muchísimas gracias. Puedes comentar cuáles son tus momentos favoritos de la vida moderna, qué otras cosas que quieres que analicemos o que comentemos. Por supuesto, dale al me gusta, suscribíos y que comentábamos. Sobre todo, el mayor favor o la cosa más importante que podéis hacer para un canal como el nuestro, cualquier otro pequeño, es precisamente, pues eso, escuchar y llegar hasta el final del programa. Lo dicho, comentad qué otros formatos os gustaría que analizásemos. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Que me he equivocado. Nada. La emoción es lo suyo, Ondela un poco. Sería feo que no te hubieras equivocado. A ver, haz el golpe final y tú haces el grito sordo y nos vamos. Vale. ¿Y la aportamos entre los tres o tú...? Lo vamos a dar entre los tres. Entre los tres aporreamos y el grito sordo. Venga. Ya sabes cuándo entra, ¿no? Vale. Me voy a equivocar varias veces, ¿no? Vale. Pero movido por la emoción, es lo suyo. Fua, y cómo acaba el programa en penumbra, ¿eh? En un rincón. En un rincón. Ahí, como si fuéramos perros. Sí. Ondeala un poco. Que nos cubra como un velo, ¿no? Muchas gracias a todos y a todas. Hasta luego. Adiós. Es importante no dar la turra. Funde, Pablo.